la conversación acá no va a entender nada, pero no importa. En relación a esto de que nosotros dentro de lo que es arquitectura de soluciones tenemos que tratar de prever todos los eventos desastrosos, un ingeniero civil en relación a esto de las inundaciones, no sé si era ingeniero civil realmente, sé que era ingeniero, lo que decía es que se hacen los impactos ambientales, los estudios de impacto ambiental sobre una construcción, pero no se hace el estudio de qué va a afectar alrededor, ¿no? Lo cual es raro porque si ese impacto se supone que vos estás afectando algo. Pero bueno, se ve que se tomarán lugares chicos, entonces lo que decía es que por ahí se hace una obra en un lugar y no se evalúa que eso está impactando a 100 kilómetros en otro lado porque cambiaste el cauce de un arroyo o algo así. En sistemas esas cosas las tenemos bastante más, digamos, son importantes y en general se les presta bastante atención, por lo menos en los libros, ¿no? Pero me imagino que en ingeniería tiene que pasar también. Ahora, si no se lleva a la práctica es por desidia o porque a alguien no le interesa, no le conviene o a nadie le importa, digamos. En nuestro ámbito pasa que uno sabe que hay ciertas cosas que van a fallar en años. Y, no sé, vamos a suponer un disco rígido, un ventilador en equipo. Y en general la gente no trabaja muchos años en el mismo lugar. Entonces a veces hay gente que piensa, bueno, cuando se rompa esto yo no voy a estar, que se arregle el próximo. Es muy mediocre hacerlo. Pero a vos te va a tocar, digamos, arreglar el ventilador o el disco rígido de otro anterior que pensó igual. Entonces la verdad que no está bueno. Claro, sí, nunca sabés. Lo mejor es hacer las cosas bien, por lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestro ámbito, justamente en lo que es arquitectura, se supone que tenemos que prever todos los impactos. Eventos catastróficos como los de este fin de semana, por suerte no vi impacto a nivel sistemas, o sea, no vi caídas de internet, qué sé yo, por las inundaciones. En Bahía Blanca sí había pasado, con todo lo que era telecomunicaciones. Pero bueno, quizás es simplemente porque como son lugares más rurales, no tenés tanta infraestructura, entonces no impacta tanto. Pero, bueno, de hecho, un amigo que trabaja para Telecom me decía que tuvieron caídos un montón de antenas y de sitios. Ahora los sitios de telefonía se comparten entre las empresas. O sea, cada uno tiene sus equipos, pero comparten el lugar, digamos, en la mayoría del lugar. Y bueno, obviamente, una inundación o eventos así de este tipo generan problemas. Así que hay que tratar de prever. Por ejemplo, no poner los equipos en un sótano como habían hecho en Bahía Blanca. Bueno, vamos a nuestra parte de datos, que es en lo que estamos ahora. Repaso un poquito lo que estuvimos hablando el otro día. Yo creo que esto ustedes lo han visto en varias materias, por lo menos en una más lo tienen que haber visto. Pero sí, me interesa saber que realmente tengan un conocimiento, más allá del nombre, de a qué nos estamos refiriendo. O sea, claramente el data warehouse es donde tenemos los datos ordenados, ¿sí? Sobre todo ya procesados de alguna manera. Eso no quiere decir que no haya que procesarlos de nuevo, quizá hay que hacer más procesos, pero normalmente los datos ya tienen un cierto orden y un cierto procesamiento cuando llegan al data warehouse. Aunque hay casos, sobre todo en infraestructura chica, pequeña, que por ahí no tiene sentido tener un data lake, que es todo lo contrario, donde los datos pueden estar sin procesar, sin ordenar, digamos, sin ningún tipo de control. Si yo tengo una infraestructura muy chica, quizá tenga un solo servidor de base de datos y quizá lo use para todo. No voy a armar toda una infraestructura como si fuera, no sé, Google para una pyme de 2 personas, ¿no? Pero, bueno, si tuviéramos un caso grande, generalmente lo que vamos a tener es un data warehouse, que es una o más bases de datos, donde los datos ya están ordenados, limpios, organizados, medianamente filtrados. Por ejemplo, filtrados me refiero a que no haya datos totalmente inútiles o cosas que están totalmente en blanco, datos con errores, bueno, dependerá de cada caso. Y en el data lake puede pasar todo lo contrario, ¿no? Esto, como lo vimos el otro día, lo último, y encima yo ahí me trabé y los dije al revés. ¿Sí? Quería hacer hincapié que todos estemos de acuerdo que el data lake es un lugar donde yo voy a guardar datos sin necesariamente limpiarlos, ni verificarlos, ni ordenarlos, ni nada. ¿Sí? Entonces, es importante porque el concepto que viene a continuación, del que ya algo hablamos, que son estas pipelines, que son estos caños que comunican los diferentes puntos de datos, y que en el medio hacen algún proceso, muchas veces van a ocurrir desde el data lake al data warehouse, ¿no? Justamente, los datos que ingresan al data lake se filtran, se organizan en alguna pipeline, en algún canito por ahí, y van al data warehouse ya organizados, filtrados, procesados, calculados, bueno, depende del caso. Ahora, esos cañitos, esos pipelines, pueden ir también de un data lake y generar datos en el mismo data lake o en otro. Pueden ir de cualquier punto a cualquier punto, no necesariamente tiene que ser de un data lake a un data warehouse. La ventaja es que el data lake es fácil distribuirlo. Entonces, si yo recibo datos en una empresa muy grande, imagínense, no sé, algún chat, por ejemplo, WhatsApp, que recibe colecciones de datos de todo el mundo, es muy lento guardar esos datos en una base de datos muy organizada. Entonces, la primera vez que los guardan,
seguramente van a ir a algo más parecido a un data lake. Básicamente yo acá puedo tener velocidad, puedo tener distribución. Un segundo porque tengo el terror de mi perra rompiéndome la puerta. Estaría respetando las clases. Sí, no respeta nada, básicamente, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Tiene problemitas la pobre. Es muy importante entender el tema de velocidad y distribución, que son dos cosas que me da el data lake y que no me da tan fácilmente, o que es mucho más costoso o a veces imposible de obtener, en un data warehouse o en una base de datos más estructurada. Entonces, por eso a veces necesito, cuando hablo de Big Data o de sistemas muy distribuidos, necesito un data lake. Es decir, algo que me haga de amortiguador, que me permita obtener los datos de forma rápida, guardarlos y después poder procesarlos en otro momento. Y es un concepto importante a tener en cuenta. Sobre todo, la facilidad para distribuirlo, que justamente en el caso del warehouse es todo lo contrario, bastante difícil, ¿no? Bueno, no me acuerdo si llegamos a esta diapositiva, pero más o menos es lo que estaba diciendo. Son las ventajas y desventajas de cada uno. Creo que sí que las pasamos, pero se las dejo acá para que las tengan. Y una de las desventajas, y creo que llegamos hasta acá, es que justamente en el data lake tiende a haber mucha desorganización, tiende a haber datos que quedan ahí. Por ejemplo, se actualiza un sistema y entonces se empiezan a quedar datos que por algún error humano generalmente no se están borrando, nadie se anima a borrar. Hay que ser muy prolijo en un data lake para que no se convierta en un problema. ¿Sí? Así que hay que también tener responsabilidad en el uso de estas herramientas. También puedo tener basura en una base de datos, pero es más fácil encontrarla, es más fácil limpiar. En cambio, en el data lake se puede realmente complicar si yo no llevo las cosas prolijas desde el inicio. Bien, vamos al tema de hoy, que es la ingestión de datos. La ingestión de datos, como su nombre creo que lo describe, es básicamente el tomar datos de un punto, procesarlo y llevarlos hacia otro punto o guardarlos o presentarlos en un informe o lo que sea. Cuando nosotros tenemos grandes cantidades de datos, ahí yo pongo el caso de, por ejemplo, sensores, dispositivos de Internet de las Cosas, qué sé yo, la vez pasada habíamos puesto el ejemplo de las estaciones meteorológicas. Yo necesito recopilar esos datos y después procesarlos. Entonces, yendo a lo que veníamos hablando, podríamos decir que primero los voy a guardar, por ejemplo, en un data lake, y después mediante, por ejemplo, Kafka o alguna de las herramientas de Apache, voy a tomar esos datos y los voy a pasar por algún programa, que lo que van a terminar haciendo es convertir ese dato en otro dato, que nosotros en informática llamamos información, porque es dato que ya está procesado, y normalmente lo vamos a guardar en algún lado. ¿Sí? En general, como el procesamiento es caro, es costoso, dentro de lo que son los recursos, el procesamiento es lo más costoso, nos va a convenir guardarlo, para no tener que volverlo a procesar otra vez. Imagínense, por ejemplo, un informe, ¿no? El informe de los datos meteorológicos de la última semana. Si yo cada vez que alguien quiere consultar eso, tengo que procesar todos los datos para poder mostrarlos, es un desperdicio de recursos. Entonces me conviene tenerlos procesados y ya generar los gráficos y tener todo armadito, y que cuando alguien quiera verlos, lo único que haga es tomar los datos ya finalizados y listos para ser presentados. Si son pocos datos, por ejemplo, lo que hacemos normalmente cuando tenemos una planilla de Excel, el gráfico que nosotros tenemos insertado, eso se calcula cuando nosotros abrimos la planilla. De hecho, Excel recalcula todo cada vez que modificamos cualquier celda. Pero eso, con grandes cantidades de datos, se vuelve imposible, porque se vuelve muy lento y se vuelve muy costoso. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que tomar datos de distintas fuentes que están distribuidas, puede ser tan lento que el usuario no llegue a ver los datos, ¿no? Imagínense entrar a la página del servicio meteorológico y que tarde, no sé, 40 minutos en mostrarme cómo estuvo el clima la semana pasada. No sería viable. Entonces, yo esos datos ya los tengo que tener guardados, y los tengo que tener guardados en algún lugar donde tenga un acceso muy rápido para leerlos. O sea, que sepa encontrarlos rápidamente. Y ese sería el caso de un data warehouse, o sea, de una base de datos. La cuestión de la ingestión de datos tiene que ver con esto de que los datos a veces nosotros los pensamos como que van llegando. El caso de las estaciones meteorológicas es muy claro. Las estaciones toman un dato y lo envían a un servidor, y desde el punto de vista del servidor ese dato llega y bueno, se procesa. Pero hay cosas que no son tan así. Sin embargo, le vamos a llamar ingestión de datos. Pueden ser datos viejos, que están guardados en algún lugar, por ejemplo en un archivo o en varios archivos, y que yo los voy a hacer pasar por un proceso, y ese inicio del proceso es la ingestión de los datos. Si bien esto está más planteado desde el punto de vista de estar esperando que los datos lleguen, es lo mismo esto de esperar que los datos lleguen o de procesar datos que ya llegaron en algún momento. ¿Sí? Lo que hay siempre es un disparador. Y ese disparador, por ejemplo, pueden ser los eventos que nos dan la pauta de que hay que calcular ciertas cosas. Por ejemplo, si el caso anterior, los datos meteorológicos de una semana, el disparador o el evento puede ser que, no sé, por ejemplo, todos los lunes a las 12 de la noche se haga el cálculo de los últimos 7 días. Entonces, el evento para iniciar esta ingestión de datos es la hora. Entonces, cuando se dispara el evento, yo hago el procesamiento.
Acá les pongo un ejemplo, que puede ser cualquiera, y algunas opciones de cómo se podría armar una arquitectura de una pipeline, ¿no? Fíjense que hay un lugar por donde entran los datos, que vendría a ser lo que yo estaba refiriendo recién como la ingesta de datos. Puede ser directamente un buffer, es decir, no sé, por ejemplo, un proceso que está escuchando, o está, digamos, le decimos escuchando, pero imagínense un proceso que está esperando que le lleguen datos vía Internet, ¿sí? Y que cuando los recibe los procesa. Otra posibilidad es que haya datos en caché, por ejemplo, que los datos se vayan acumulando hasta cierto punto. Pueden ser, una vez que se acumuló, no sé, un grupo de 100 datos, los proceso. Una vez que se acumularon los datos de la última hora, los proceso. O sea, el disparador del procesamiento dependerá de cada caso. Y ese disparador es al que le llamamos evento. Esos datos que ingresan van a pasar a procesamiento. Por ejemplo, Spark, que creo que lo habíamos mencionado en algún momento anterior, es una aplicación que se dedica a hacer procesos y que nos da toda la infraestructura para que nosotros hagamos el proceso muy fácilmente. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada del tema de los procesos distribuidos? Es decir, que se puedan coordinar procesos entre distintas computadoras. Por ejemplo, para que no haya dos computadoras procesando lo mismo o sobreescribiendo los datos que hizo la otra, no haya conflicto entre los datos. Spark está pensado para un procesamiento del tipo batch, ¿sí? ¿Qué es un proceso batch? Es esto que yo mencionaba recién, los lunes a las 12 de la noche tomo todos los datos de la semana y los calculo, ¿sí? Básicamente es tomar un lote de datos, el procesamiento batch es procesamiento por lotes, tomar un lote de datos y calcular algo o hacer algo con ellos. Otra modalidad de proceso es el stream. El stream, ustedes hoy en día tienen la palabra stream muy en la cabeza por el streaming, que básicamente es obtener datos o recibir datos en tiempo real, enviar y recibir. Y así como nosotros vemos una película o vemos un canal de streaming, y estamos recibiendo constantemente los datos que nos manda el servidor, también de esa manera se pueden recibir datos, por ejemplo, de sensores, que pueden ser estas estaciones meteorológicas que yo siempre pongo como ejemplo, pero también pueden ser sensores de una fábrica, que estén midiendo cómo está funcionando, por ejemplo, una línea de producción. Desde el estado de las máquinas, temperatura de motores y cosas por el estilo, hasta contar cuántos productos pasaron por la línea de producción. Qué sé yo, no sé si alguna vez vieron, acá no hay muchos en los shopping, pero en algunos hay esas lucecitas con un sensor que marcan si el lugar del estacionamiento está libre o no. No sé si les estoy hablando de algo totalmente desconocido o todos lo vieron. Pero básicamente es un sensor que hay arriba de cada lugar de estacionamiento. Daniel, no lo vio, me parece. Si te entendí el emoji, no sé, no soy especialista. No, nunca. No, por eso puse. Bueno, es un sistema piola. Yo lo vi la primera vez en Chile, creo. Se me llamó mucho la atención y me di cuenta que los chilenos estaban 200 años por delante de nosotros. Bueno, 200 no sé, pero 5 sí. Y después acá lo vi, no me acuerdo en qué shopping está ese sistema. Básicamente en cada lugar de estacionamiento hay un sensor, en el 2, exacto. Hay un sensor y una lucecita. Si vos tenés un auto puesto, la luz se pone roja. Si el auto no está, la luz se pone verde. Bueno, hasta ahí es algo sencillo y cada sensor sería, digamos, individual, porque lo único que hace hasta ese punto es indicar si está libre o no. Entonces, cuando uno viene con el auto, claramente en el techo ves de forma fácil dónde hay lugares libres y no tenés que estar dando vueltas por todo el estacionamiento para ver los huecos, ¿no? Sobre todo, ¿viste? Cuando son pasillos largos o si en el pasillo de al lado hay mucho libre, bueno, lo ves. En cambio, con esto es muy fácil ubicarse. Pero además, esos sensores le mandan esa señal de si está libre o no está libre a un servidor y es lo que tenés en la puerta del estacionamiento que tiene un cartel que dice, tenés en este piso, por ejemplo, en el nivel 1 tenés disponibles 20 lugares, en el nivel 2 tenés 200 lugares. Entonces vos decís, bueno, listo, me voy al nivel 2 directamente y no estoy dando vuelta para encontrar esos 20 lugares entre los 2000 lugares que hay. Ese tipo de proceso online en tiempo real, que imagínense que cada vez que estaciona un auto, se va un auto, tiene que mandar a actualizar ese contador del nivel. Eso sería algo del tipo streaming, o sea, está funcionando en tiempo real. El caso que hablábamos la vez pasada de recibir los datos de las compras y ventas de criptomonedas, también es un streaming. De hecho, nuestras aplicaciones, la aplicación web o las apps del celular, se conectan a un streaming que funciona de la misma manera que el streaming de video o de audio que usamos para ver películas o para escuchar música. Y en vez de recibir video o música, reciben datos sobre las criptomonedas. Pero la cuestión es que el streaming tiene un modelo de comunicación donde el que envía los datos los manda y no le importa si el que los recibe los está recibiendo bien o no. O si, digamos, inclusive los paquetes que se envían se pueden llegar a recibir desordenados. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos de los routers y esto de que los paquetes van pasando de un router al otro? En el caso del streaming, yo puedo mandar dos paquetes que toman dos rutas distintas y quizás no llegan en el mismo orden que yo los mandé, sino que llegan al revés. El que mandé último llega primero porque tomó una ruta más rápida. Entonces, quien recibe un streaming se tiene que ocupar de ordenar esos paquetes, de volver a conectarse en caso de que deje de recibir los datos. Es una comunicación unidireccional. Uno, digamos, como cliente se pone a escuchar eso y no le está avisando constantemente al servidor si recibió o no recibió cada paquetito de información. Eso hace que se acelere la comunicación, porque no hay tanta comunicación de ida y vuelta, sino que es más bien en un sentido. Desde el punto de vista de los datos, el streaming tiene que ver con este modelo de comunicación, está basado en eso,
Pero a nivel de datos, yo no me voy a estar ocupando si los datos vienen, o sea, si los paquetes de Internet vienen desordenados. Lo que sí puede pasar es que me vengan desordenados, por ejemplo, los días, las horas, que me lleguen, no sé, los datos de hace 10 minutos me lleguen primero que los datos de hace una hora. Perdón. Bueno, está bien, lo dije. Los datos de 10 minutos llegan primero que los datos que pasaron hace una hora. Entonces, cuando yo hago un proceso en streaming, tengo que tener en cuenta estas cosas, porque quizá no voy a tener disponibles los datos de una manera ordenada, completa, como sí pasa en el batch. En el batch yo sé que tengo todo el lote de una semana de datos y entonces los puedo calcular. En el streaming no tengo esa garantía. Entonces, según mi solución y según lo que yo necesite, voy a utilizar uno u otro modelo. Y después, para terminar, como les dije antes, nuestro proceso lo que va a terminar haciendo es guardando los datos en algún lado. Entonces, por ejemplo, yo acá puse dos casos, el caso de una base de datos no SQL, perdón, está arriba, y una base de datos no SQL. Bueno, dependerá, como dijimos ya en otras clases, del tipo de datos, de la velocidad y qué sé yo. Pero, en general, vamos a ver que para los procesos batch van a ir mucho más apropiadas o más fáciles las bases de datos SQL. Y para los procesos de streaming, posiblemente una base de datos no SQL sea un caso más común, porque justamente lo que yo necesito en el streaming es velocidad para guardar. En cambio, en el batch, yo tengo tiempo, porque no tengo que continuar haciendo otro proceso. En el streaming yo sé que hago un proceso y tengo una cola ahí esperando para procesar más cosas. En cambio, en el batch yo me ocupo de una tarea y nada más. En estos casos, cuando yo estoy diciendo yo, en realidad no va a ser una persona, sino va a ser una computadora, no un procesador. Por supuesto, este es un ejemplo. Esto se puede armar de 1000 formas. Y nosotros vamos a ver 2 o 3 tipos de arquitecturas, y nos vamos a quedar con 2, que son las más comunes, para que ustedes entiendan cómo funcionan estos procesos. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de trabajar con este tipo de cosas, o si lo hicieron en algún trabajo práctico de alguna materia. Tírenme un centro, a ver. No, yo lo vi en el curso de Data Engineer, pero la realidad es que no pude aplicar los conceptos. Pero sí se veía todo. Yo trato de bajar esto lo más a la tierra posible, de no complicarles mucho la vida. La verdad es que este tipo de arquitecturas, a no ser que sea un proyecto grande, no tiene mucho sentido. Y no es tan común que nos toquen a todos los proyectos grandes. En general, para lo que se hace en la mayoría de las empresas, chicas, medianas, lo más común, son cosas bastante más simples. Pero estos procesos o estos tipos de arquitecturas se pueden aplicar a cosas simples también. A veces no se usan por no conocerlas. Pero es verdad que muchas veces por ahí uno dice, bueno, ¿para qué voy a complicar tanto una solución si realmente hay una forma mucho más fácil de hacerlo con algo sencillo? Digamos que ustedes Power BI ven en una materia, no sé si ya la cursaron. ¿Alguno la cursó? Sí, profe. Sí. De la carrera prácticamente. Bueno, claro, ustedes lo utilizan mucho. Básicamente Power BI va a venir acá al final de esto, ¿no? O sea, va a consumir los datos de estas bases de datos, estos datos que ya fueron preprocesados, y además tiene la capacidad de tomar datos desde el inicio, o sea, sin procesar. No sé, hojas de Excel, archivos cualquiera. Pero en un proyecto grande yo no podría tomar los datos con Power BI directo sin procesar, porque sería tanta la cantidad que no habría máquinas que lo soporten. Entonces, en general, se hace un camino como este, donde los datos cumplen cierto proceso y terminan consumidos por alguna herramienta como Power BI. O a veces yo utilizo, por ejemplo, Power BI para analizar un grupo de datos que tengo acá, para poder entenderlos, para hacer algo de minería, y con eso puedo diseñar el proceso para, por ejemplo, ponerlo en producción. Así que si bien la herramienta me permite conectarme a cualquier dato, lo más razonable, si yo quiero hacer algo bien hecho, si la finalidad es tenerlo ya como un dashboard para el usuario o algo así, la lógica es conectarse a los datos ya procesados, ¿no? Bien. Van a ver muchas cosas de Apache, porque básicamente ellos se dedicaron a hacer todo este tipo de tecnologías, y cada uno de estos son productos. Hay muchos de estos productos que fueron creciendo y que varios productos hacen lo mismo, o casi lo mismo. Entonces, el día que a ustedes les toque, tendrán que ponerse a ver, además, la verdad que avanzan rápidamente, van a tener que ponerse a ver qué producto es el más apropiado para ese caso de uso. O, si están como arquitectos de soluciones, tendrán que decirle al especialista, bueno, para esta solución, ¿qué producto te parece que usemos? Pero Spark es uno de los más usados y básicamente tiene todas estas herramientas como para armar un pipeline y armar un proceso como el que vimos recién y llevar los datos de un punto a otro. Inclusive tiene, por ejemplo, el tema de eventos. Entonces, si nosotros tenemos una aplicación del tipo chat, un chat de una página web, Spark podría recibir los mensajes, procesarlos, por ejemplo, ver a quién le tiene que mandar ese mensaje y mandarlo al lugar correcto. Y esos mensajes que ingresan y que salen serían eventos que van sucediendo, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de distintos posibles procesos. Hay otras tecnologías como Beam, Flink, Storm. Bueno,
En todo caso, si a alguien le interesa o quiere meterse en esto, pueden chequear la página web de cada uno de ellos y ver qué funciones tiene cada uno. Estos programas, este software, ustedes lo van a poder correr en cualquier servidor, ya sea de nube, o en un servidor local, o en su propia computadora. En general, todo lo que es Apache es tecnología de código abierto y de uso libre. Entonces, por eso yo pongo acá esa solución. Después, cada marca tiene su solución, a veces basada en estos mismos productos, y otras veces de diseño propio, pero que todos terminan haciendo más o menos lo mismo. Después a cada uno le gustará más una u otra, o para cada caso de uso puede ser mejor o peor. Pero el objetivo siempre es este de los 3 pasos, de que ingresen los datos, se procesen y se genere información del otro lado. Bien. Nosotros siempre hablamos de cómo se almacenan los datos. Pero los programas también son datos, ¿sí? O sea, también tenemos que pensar en que tenemos que almacenar estos procesos o estos programas que van a hacer los procesos. Y otra cosa es cómo visualizamos de una manera entendible. Imagínense que ustedes tienen un proyecto grande y estas pipelines empiezan a crecer, ¿no? Y no tienen 2 o 3, tienen 500 pipelines distintas. Bueno, van a tener que recurrir a herramientas que les permitan trabajar con eso. Algunas de las que mostramos antes, las que nombré antes, tienen alguna herramienta para trabajar un poco la parte de organización del pipeline. Y hay herramientas especializadas, yo acá le puse una que se llama Grafana, o Grafana en realidad, que es justamente para poder armar todas estas infraestructuras. Cuando tenemos solamente un pipeline, no tenemos 2 o 3, no pasa nada. Es fácil, son archivitos que uno los ve en una carpeta y listo. Pero cuando tenemos muchos, bueno, hay que ver cómo organizar todo eso. En algún momento hablamos de lo que era un buffer, no sé si se acuerdan, es como un amortiguador entre 2 sistemas. El buffer tiene como objetivo guardar los datos mientras, o sea, los datos que se envían de un sistema a otro se guardan en un buffer mientras el sistema que recibe los termina de leer. En general, estamos hablando de algo que puede durar poco tiempo, pero también podemos considerar un buffer, como les dije antes, el caso de un data lake donde se guardan archivos para procesar dentro de una semana, un mes, un año. El caché es lo mismo que un buffer, en definitiva, pero tiene algunas características por ahí particulares. Por ejemplo, la reutilización del dato. En el buffer los datos se guardan para que alguien los tome y cuando esos datos se toman se elimina el dato del buffer, ¿no? También puede ser que un dato se elimine de un buffer si pasó un cierto tiempo, que se define, y no fue leído, ¿sí? Sería algo así como un dato que yo lo mandé pero no se pudo recibir del otro lado. El caché también tiene este concepto del tiempo, pero está pensado para que sea leído muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, hablamos la vez pasada de los cachés que tenemos en la misma computadora nuestra, donde los discos rígidos tienen su propio caché, los procesadores tienen caché, y lo que hacen es tener en un lugar de acceso rápido los datos que se necesitan muchas veces. El concepto es el mismo, es siempre algún tipo de memoria o de almacenamiento. Puede haber un buffer que sea en almacenamiento, digamos, tipo disco rígido, que no se borre. Yo a veces necesito que un archivo sea un buffer. Lo mismo con el caché. En general, hoy, estas cosas se refieren más a datos que van a estar en memoria o en lugares de acceso rápido. Las colas tienen prácticamente la misma característica, pero incluyen un orden particular en cómo se guardan los datos y cómo se leen los datos. Es decir, yo del buffer voy a guardar un dato y voy a leer ese dato. Esa es la idea. Entra uno, sale otro, ¿no? O sea, o entra el dato A, sale el dato A. Y ahí terminó el concepto. En el caché voy a tener muchos datos guardados distintos que los voy a poder acceder según necesite. En los 2 casos, esos datos van a tener un tiempo de vida. A raíz de, no sé, por ejemplo, si es un dato, imagínense que los datos de un caché de procesador tienen milisegundos, pero un dato, por ejemplo, de un sitio web que guarda, no sé, el carrito de compras cuando compramos en Amazon, bueno, ese caché puede tener días, ¿sí? Si yo después de 10 días no volví al sitio a terminar mi compra, seguramente se va a eliminar. El caso de las colas es un dato que yo lo pongo en un lugar para que sea leído, pero en el orden en que está previsto que eso suceda. Principalmente hay 2 tipos de colas. Una son las colas, digamos, donde el dato ingresa y se lee en ese orden que ingresó. Es decir, si yo meto 3 datos, voy a leer primero el primer dato, segundo el segundo dato, tercero el tercer dato. Hay otro tipo de cola, que normalmente se le llama pila, porque en realidad funciona como si yo apilara cosas, ¿no? El famoso cajoncito de los papeles, donde yo siempre termino agarrando el último papel que puse, no el primero. O sea, yo no agarro el de abajo de todo, sino que agarro el de arriba. Esto en inglés tiene un nombre polémico, que son FIFO y LIFO. Sí. FIFO quiere decir first in, first out. O sea, el primero que entró es el primero que sale. Y la otra opción, la de la pila, es el último en entrar es el primero en salir. Last in, first out. Es decir, lo último que entró va a ser lo que yo pueda leer.
Para distintos procesos de datos, yo voy a utilizar este tipo de colas, digamos, de distintas formas. En lo que es colas de mensajería para procesos del tipo de Big Data, tenemos que pensar en que esas colas además van a estar distribuidas en distintos servidores. Entonces ahí se complica un poco este concepto que yo les acabo de dar, porque ya no es el primero que entró y primero en salir, porque yo tengo en realidad como distintos caminos o distintos servidores y tendría que ordenarlo con alguna lógica, ¿no? A veces pueden ingresar varias cosas al mismo tiempo en estas colas que llamamos asincrónicas, o sea que no tienen un orden tan sencillito y tan directo. Estos sistemas de los que estábamos hablando, creo que Storm es específicamente para colas, tienen todas estas lógicas de trabajo, de, por ejemplo, el estilo de cola que yo voy a armar, cómo se van a procesar esos datos, cuánto tiempo van a existir en la cola, qué va a pasar si se acaba el tiempo. Por ejemplo, no sé, un caso típico es que cuando un dato estuvo en la cola demasiado tiempo, se pasa a otra cola como para darle más prioridad o para ponerlo como un dato erróneo o para descartarlo, dependiendo del caso. Estos sistemas de mensajería trabajan también de alguna forma con el concepto de eventos. Cada vez que algo entra en la cola es un evento, y cada vez que algo sale es un evento. Entonces, podríamos decir que en esas, si tomamos que esa cola es como una línea de cosas que están ahí horizontalmente, se va a encontrar un pizarrón acá, podríamos decir que en el ingreso y en el egreso tenemos dos pipelines que están alimentando la cola y generando eventos, y otro consumiendo esos eventos. Sí, a veces me falta pizarrón para este tipo de cosas. Bueno, ahí sí soy el Tano de lo viejo, funciona mejor. Hay unos pizarrones, la verdad que tendría que poner ahí, hay una aplicación para agregarle acá, no sé si se puede en el servidor este privado. Sí, el tema es que viste que si compartís el pizarrón, te saca la diapositiva y se arma un lío, por eso sería bueno tener como las dos ahí superpuestas. Por eso no uso pizarrón aparte. Pero bueno, además son malos dibujando, y no quiero que se den cuenta. Acá les dejo dos casos. Kafka, que es básicamente la plataforma de streaming de Apache, streaming distribuido. Todos estos procesos están pensados para estar distribuidos en distintos servidores. Y nos permite procesar y enviar datos en tiempo real, por ejemplo, el caso de las criptomonedas que veíamos en el juego. Redis, que empezó como un sistema de caché, o mejor dicho, de una base de datos en memoria, con el objetivo de utilizarse como caché, hoy en día tiene esa capacidad, pero además permite persistencia, o sea, permite que los datos se guarden en un disco rígido. También tiene colas de mensajes, porque como les dije recién, son conceptos bastante parecidos, o sea, tienen pocas diferencias entre sí. Y empieza a pasar, por ejemplo, que si bien hay datos que yo necesito tenerlos, digamos, muy rápido y accederlos, digamos, de una manera extremadamente rápida, hay otros datos que por ahí no necesito estar gastando memoria en eso. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi compra en Amazon o en Mercado Libre, como ustedes quieran, vamos a suponer que yo ingreso ahora a Mercado Libre y voy a hacer un carrito de compras. Entonces voy, elijo un producto y lo agrego al carrito. Ese dato del carrito va a estar, por ejemplo, en un caché del estilo Redis. Posiblemente esté en Redis, no sé, no tengo idea qué usan, pero bueno, algo similar. Y va a estar en memoria. Agrego otro producto, lo pongo ahí, agrego otro producto, me doy cuenta que el primer producto que había agregado hay otro que lo vende más barato, entonces voy y lo agrego para después borrar el primero. No sé si les ha pasado de hacer eso, soy el único que sé todo ese lío. Y ahí empieza a pasar que digo, no, pará, ahí tengo otro vendedor que tiene algo mejor que lo que yo buscaba, pero tendría que fijarme si me sirve. Bueno, no lo voy a comprar, lo dejo ahí y mañana lo retomo. Entonces pasan 5 minutos y Mercado Libre dice, bueno, este carrito no tiene sentido tenerlo en memoria, porque la persona hace 5 minutos que no lo usa. Entonces, ¿qué hago? Lo guardo en un disco rígido y lo dejo ahí para que si retoma la compra, lo vuelvo a poner en memoria para tenerlo ahí como a mano, digamos, ¿no? Para poder mostrarlo rápido. Pero mientras tanto lo dejo guardado en un disco rígido. Entonces, esta cuestión de que el caché esté en memoria a veces es muy útil cuando yo necesito el dato rápido, pero, digamos, yo me tendría que ocupar de que después de pasado cierto tiempo esos datos los guarden en algún archivo, en alguna base de datos y los saque de la memoria. Redis, como muchos de los sistemas similares, ya empiezan a incorporar esa lógica y ese tipo de procesos que son muy comunes dentro de la propia herramienta. Entonces, ya directamente yo le digo, mira, durante hasta 5 minutos mantenerlo en memoria, después pasarlo a almacenamiento persistente. Entonces es como que de forma automática tengo resuelta esta lógica de poder guardar el carrito y no tengo que programarla yo en mi sitio web. Ya Redis me da eso resuelto. Por otro lado, empiezan a aparecer otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay demasiadas personas con carritos abiertos que por ahí hace 2 minutos que no lo están usando, pero la memoria ya está casi llena? Entonces Redis, ¿qué va a hacer? Va a mandar a todos los que tengan más tiempo de espera, o sea, que haga más tiempo entre los, vamos a suponer, 1 minuto y 5 minutos, los va a ir liberando, los va a mandar al disco rígido para liberar memoria para nuevos usuarios que necesiten tener algo realmente a mano.
toda esa lógica de administración de memoria, que además imagínense que se da a lo largo de varios servidores, es lo que nos ofrecen los sistemas de caché. Y como eso, por detrás, pasa a ser casi lo mismo que las colas de mensajería, y qué sé yo, todos estos sistemas empiezan a ofrecer prácticamente la misma funcionalidad, con pequeñas diferencias, pero hacen lo mismo. Así que bueno, si bien a Redis lo vamos a encontrar si buscamos así en una búsqueda rápida como una base de datos en memoria, hoy en día ya tiene otras funcionalidades, y lo mismo pasó con Kafka o con algunos de los otros sistemas que fueron incorporando funcionalidad que antes la teníamos en software separados. ¿Se va entendiendo esto o es muy complicado? Así en el aire. Vamos bien. ¿Está bien? Bueno, Profe. no sé. Sí, diga. En ese sentido, como para... Yo no sé si es similar, pero algo que estaba bueno de Microsoft que había sumado era la plataforma que nada, era como algo medio innovador, era Microsoft Fabric, que también que estaba sumando muchas de estas funcionalidades, ¿no? Es lo mismo. Es Kafka versión Microsoft, digamos. Ok, buenísimo. No era para saber si estaba en lo correcto o no, porque... Sí. sé que- En realidad Fabric no es una sola cosa, sino es un conjunto de herramientas, que es lo mismo que tiene Apache con su conjunto de herramientas. Son competencias, uno del otro. Sí, usan, en vez de usar, no sé, Data Lake, usan One Lake Sí, y si van haciendo esos nombres, ¿no? También, pero... sí, a veces por ahí el que inventa la tecnología le pone un nombre y qué sé yo, hoy te podría decir que Redis es casi como decir una Gillette, ¿no? Es una marca, pero si yo le digo una Gillette todos saben de qué estoy hablando. Bueno, muchas veces no se usa realmente Redis, se usa otra cosa, pero que cumple la misma función. Pero lo más fácil para que cualquiera te entienda de qué estás hablando es hablarle de Redis. ¿Sí? O sea, Redis es la marca. Igual también es un software de código abierto y de uso libre, con lo cual lo vas a ver que lo utilizan un montón. Por ejemplo, Microsoft tiene su propia implementación de Redis. Entonces, es el Redis de ellos, de Microsoft. Sí, sé que también usan, creo que para los pipelines me parece que te brindan también el tema de Apache Spark. Sí, podés usar cualquiera de estos. Sí. Pero también Microsoft trata de generar su propia herramienta. En cambio, por ejemplo, AWS en general no tiene su herramienta propia, sino que te ofrece la herramienta de Apache, pero ya lista para andar. Digamos, no te tenés que ocupar vos de implementarlo. ¿Sí? En cambio, Microsoft siempre tiene, ellos, no sé, debe ser una cuestión de marca, siempre tienden a hacer su propia tecnología o a poner su versión de eso mismo. A veces le funciona mejor y otras veces no. Entonces ahí hay que ver qué conviene. También hay en estas marcas grandes una pelea por ver quién es el que termina siendo líder, ¿no? de una tecnología. Por ejemplo, vos, que quizás recién ahora te estás acercando a esto y estás en el mundo Microsoft, ves que existe Fabric o estás usando alguna herramienta de Microsoft y Fabric medio como te lo dan ahí, miren, ya lo tengo acá. Y es básicamente lo mismo que ya existía, pero ellos ya te lo empiezan a vender con esa marca. Quizás dentro de unos años nos olvidamos que Kafka existió y todos hablamos de Fabric, qué sé yo. Esas cosas pasan. Pero básicamente las herramientas hacen lo mismo, ¿sí? Siempre tienen este concepto de un pipeline. Algunas son más fáciles de usar, algunas utilizan, por ejemplo, todo lo que es Apache tiende más a utilizar plataformas de desarrollo Java y todo lo que es Microsoft, plataforma.net. Algunas soportan JavaScript también. La mayoría hoy creo que ya soportan casi todo lo mismo. Pero bueno, las diferencias son esas, es decir, bueno, ¿en qué stack de tecnología estoy trabajando? La funcionalidad es la misma. Lo único que cambia es la marca o el stack, digamos. El stack es el grupo de herramientas que uno utiliza para desarrollar algún tipo de tecnología. Bien. Por último, para cerrar esta parte y después pasamos a otras diapositivas, dentro de lo que es el centro de este proceso de tres partes, del ingreso, el procesamiento y el almacenamiento, hay frameworks que son más especializados para un tipo de proceso o para otro, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo para batch processing, Apache Hadoop es, digamos, como supuestamente el más apropiado en este momento, pero Spark también lo hace, también procesa lotes. Si quiero ir a procesamiento en tiempo real, dentro de las herramientas de Apache tengo Flink o Kafka, que agregó Kafka Streams. Entonces, Kafka era para manejo de colas y qué sé yo, pero le agregaron el procesamiento de streams. Y también existe Spark Streaming, entonces Spark básicamente hace todo lo mismo. Entonces, por eso les decía, estas herramientas, yo no sé si en algún momento no le van a poner un solo nombre y la van a modificar. Porque hoy casi todas hacen casi todo. O sea, ya no hay tanta diferencia entre medio. Pero bueno, hay algunas diferencias de implementación, hay algunas diferencias a nivel, por ejemplo, esto que les decía, de los lenguajes con los que se trabaja. Entonces hay que mirar para cada caso que nos conviene. Estos frameworks, la palabra framework, no sé si la tienen, pero básicamente marco de trabajo se traduce de esa manera, son las reglas de juego para hacer algo, ¿no? Un framework es eso, es decir, bueno, mi forma de trabajar esto va a ser la siguiente. Hoy en día, para casi todo lo que hagamos en informática hay un framework. Un framework no es un lenguaje de programación. Yo podría utilizar muchas veces el mismo framework con distintos lenguajes. Sí, el framework me define las herramientas o las reglas para hacer algo. Y en este caso, enfocados en el procesamiento, lo que nos va a dar el framework son cosas como esto que hablábamos de la posibilidad de tener procesamiento distribuido, de tener facilidades para el acceso al caché, de, por ejemplo, poder definir, ustedes estudiaron en alguna materia lo que es los workers, bueno, definir
cuántos workers por proceso voy a permitir. De eso se encarga el framework, ¿no? Entonces, en vez de estar nosotros programando eso que ya es siempre igual, que no tendría sentido que cada uno de nosotros haga su propio framework, o antes se hacía, antes cada uno tenía que hacer sus herramientas de cero. Hoy tenemos estas herramientas disponibles, muchas son gratis, tenemos hasta el código fuente si lo queremos modificar. Entonces, lo que nos conviene es agarrar una de ellas y usarla, no reinventar la rueda, básicamente. Que es un poco lo que hace Microsoft, pero bueno, ellos tienen la espalda para hacerlo. No lo hace solo Microsoft, lo hacen otros también. Sucede que a veces, bueno, también existe un loco por ahí que dice, no, pero pará, yo esto lo voy a hacer mejor, y hace un framework nuevo, y por ahí tiene éxito, y pasa a ser el líder del mercado. O sea, no es que porque ya existan no haya que hacerlo. Pero si nos enfocamos en una arquitectura de soluciones para un cliente o algo por el estilo, no nos vamos a dedicar a hacer esto que ya está hecho. Ese es el concepto. Bueno, vamos a pasar, voy a cambiar de diapositiva. Y hoy no quiero pasarme de tortura con ustedes, porque me van a odiar, pero de a poco quisiera que vayamos, vamos a sacar todo esto así se ve, que vayamos entendiendo un poco cómo funciona este tema de los pipelines y de las transformaciones de datos y de arquitecturas que ya están probadas y que entonces nosotros podemos, así como recién les decía, no inventemos la rueda, no vamos a hacer un framework nuevo para un solo proyecto, usemos algo que ya existe. También hay arquitecturas que ya están probadas y que nosotros las podemos usar. Al principio de la materia yo les hablaba de los patrones, ¿no? Patrones son estos, son como plantillas que tenemos de ciertas arquitecturas donde nosotros podemos hacer retoques, no es que hay que hacerlo exactamente así, pero ya nos da una idea de cómo armar algo que se sabe que funciona. Y eso, bueno, es importante, porque en vez de nosotros, por ejemplo, no sé, pensar una idea, desarrollarla, probarla y darnos cuenta que en la práctica eso no se puede llevar a cabo o que tiene problemas, quizás es más fácil partir de una arquitectura existente, probada, que ya la tenemos documentada en un montón de libros, y en todo caso después adaptarla a nuestras necesidades. Tenemos mucha menos posibilidad de error. Y por otro lado, cuando hablamos de un patrón de arquitectura, también vamos a encontrar mucha documentación respecto de todos los aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo me tengo que poner a hacer un análisis de seguridad de una arquitectura totalmente inventada por mí, quizá me va a llevar mucho tiempo. En cambio, es una arquitectura que ya existe, que ya es conocida, ya sabemos dónde están los problemas de seguridad, de qué nos tenemos que ocupar, y hasta posiblemente este tipo de patrones ya estén incorporados en los frameworks que nosotros vamos a usar. Entonces, tenemos mucho menos trabajo por delante. Un patrón de arquitectura de datos es este que yo les pongo acá en el dibujo, que se llama exactamente así como ustedes lo leen, que es extraer, transformar y cargar. ¿Cuál es la idea del patrón este? Bueno, nuestra ingesta de datos se va a hacer desde distintas fuentes, que puede ser un data lake con archivos, o puede ser una base de datos. Va a haber un módulo que se va a dedicar a extraer esos datos. ¿Qué quiere decir extraerlos? Leerlos, pero con alguna lógica. Por ejemplo, volviendo a mi caso del informe semanal del tiempo, bueno, extraer los datos de la última semana. Entonces, yo acá tengo procesamiento, es decir, tengo una lógica, y después voy a pasar a una siguiente fase, que es la transformación. En mi ejemplo, la transformación era hacer el cálculo del resumen semanal, es decir, temperatura promedio, no sé, cantidad de milímetros que llovió, lo que sea. Esa transformación luego se va a cargar en algún lugar que me va a permitir leerlo, por ejemplo, puede ser un archivo para leer con, no sé, un Excel o una página web. Fíjense que cada uno de los pasos que yo les mencioné tiene una flechita bidireccional a una base de datos. O a un warehouse, ¿no? Suele pasar que pueden ser en todos, en algunos de estos pasos, yo necesito los datos que vienen de acá, pero necesito datos adicionales. Por ejemplo, para los que llegaron un poquito más tarde, mientras charlábamos y esperábamos que ingresen los demás, estábamos hablando del tema de las lluvias, y surgió esta discusión que hay en los medios, en todos lados, del cambio climático, de si esto es el cambio climático o no. Si yo, por ejemplo, comparo, que hay una aplicación de clima que lo hace, si yo comparo los datos de la última semana con los promedios históricos de los últimos 100 años, por ejemplo, yo podría tener una mejor idea de si esta semana está muy fuera de lo normal o si estos datos que estoy viendo se repiten cada cierta cantidad de años. Por ejemplo, supongamos que esta semana llovió, creo que fueron, en la zona que se inundó, creo que fue algo de 400 milímetros, una cosa así. Bueno, si yo, cuando estoy haciendo este cálculo de extracción de datos, voy y busco en mi base de datos histórica cálculos anteriores de los últimos 100 años, se los adjunto a estos datos, le estoy dando una herramienta al proceso de transformación para que, por ejemplo, me diga si esos 400 milímetros están por encima del promedio, por debajo del promedio, si están por encima o por debajo del máximo histórico, del mínimo histórico, ¿sí? Entonces yo puedo poner los datos en contexto. Y esto es algo que muchas veces no se hace, se presentan datos, pero no se le da el contexto suficiente para que la persona que los ve los pueda analizar.
En esta arquitectura, yo puedo utilizar datos históricos que ya tengo calculados de otros periodos, en este caso, en este ejemplo, en cada una de las etapas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, acá podría ser tomar el máximo histórico, que ya lo tengo calculado y guardado acá. La transformación podría decir, bueno, si esta última semana es mayor que el máximo histórico, lo guardo como máximo histórico. Ese tipo de cosas van a ocurrir en todo este proceso de extracción, transformación y carga. Esto que ven acá sería el concepto general de una arquitectura. Y cuando hablábamos de dibujar una arquitectura al principio, esto es lo que podríamos hacer para presentar, por ejemplo, digamos, en líneas generales, cuál va a ser nuestra arquitectura de trabajo. Después, dentro de esta documentación, después seguramente vamos a meternos en detalle en cada uno de estos pasos, vamos a hablar de qué tipo de base de datos, bueno, todo lo que estuvimos viendo, vamos a ver los aspectos de seguridad, la cuestión del servidor. Pero este documento, o este dibujito, a mí me da una idea bastante completa de cómo es la arquitectura. Obviamente, esto es genérico, pero acá yo en vez de poner la extracción le pondría el nombre de lo que hace este proceso para que se entienda qué es lo que estoy queriendo explicar. ¿Se entiende el concepto de esta arquitectura? ¿Todos lo comprenden? ¿O alguien no lo entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿dónde ven ustedes las pipelines en esta arquitectura? Quiero respuestas, ¿sí? No me vengan acá. En el chat, hablando, lo que quieran. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo no? En esta arquitectura que yo tengo acá dibujada, ¿dónde ven ustedes las pipelines? Los cañitos estos de los que hablábamos, o de los que yo hablaba en la primera parte de la clase. O si no las ven, o lo que ustedes piensen al respecto, digamos. ¿Pueden hacer alguna asociación entre lo que estuvimos viendo de un pipeline y esto? Esa sería la pregunta. Bueno, Ailén dice en las flechitas. ¿Ustedes qué opinan? Ahora discutamos un poco y pensemos un poco sobre estos modelos. Sí, yo creo que lo es en las flechas. Una parte de extracción sería como la ingesta de datos, que bueno, después tenés la transformación y por último la carga y está constantemente vinculado con el data warehouse. Bien. Por ahora coinciden en que son las flechitas. A ver, ¿alguien tiene alguna otra idea para dar? No. Todos me dicen que son las flechitas, chicos, así que no se hagan mala sangre. Esto es la pipeline, ¿no? Esto que está acá. El conjunto de las tres fases. ¿Sí? Yo cuando defino estas flechitas que están dibujadas acá, es la comunicación o el sentido en el que va a pasar la comunicación entre los bloques de procesamiento. Pero la ingesta, el proceso y el almacenamiento, digamos, es lo que podemos definir como un pipeline. ¿Sí? Es todo el camino que recorren los datos, del principio a fin. Eso es el pipeline. Pero no se preocupen que todo el mundo contesta las flechitas. Ahora. Yo lo pensaba en el sentido de que las flechas no son, o sea, tienen una sola dirección, excepto las que se comunican con el data warehouse, que bueno, es una cuestión de vinculación de la información, pero en términos de pasos, que es lo que entiendo que es el pipeline, al menos, o sea, que tiene que ir por un lugar, después por otro, después por otro. Digamos, como un camino. Sí, pero las digamos flechas son direccionales. El pipeline mismo, digamos, para que ustedes se lo ideen, va a tener siempre tres cosas, que es leer los datos, procesarlos y guardarlos. Eso es como mínimo, ¿no? No puede tener menos de eso. Pensemos que si yo no leo los datos, no tengo nada para procesar. Si proceso y no leo, no tengo datos. Y si no los guardo, es inútil todo el trabajo que hice. Entonces, el concepto que veníamos viendo hasta ahora es este conjunto que tenemos acá. ¿Sí? En este caso, quizá podríamos pensar que este orden que marcan las flechas estas nos podría estar dando, digamos, el camino del pipeline. Pero acá las flechas están como, digamos, esto vendría a ser un diagrama de objetos básico. Y lo que nos está mostrando es la interacción entre los objetos. Este objeto es un proceso, básicamente los procesos se dibujan con rectángulos, las bases de datos se dibujan con estos símbolos, y lo que nos está diciendo es cómo estos procesos van a acceder o no a esas bases de datos. Ahora, lo que es importante, si yo me sentara a escribir una pipeline o a dibujarla, si es una herramienta tipográfica, lo que es importante es que voy a tener que definirle de dónde toma los datos, qué quiero que haga con ellos y a dónde quiero que los guarde. ¿Sí? En cualquier herramienta de la que hablamos o la que ustedes usen, van a tener estos tres pasos para definir una pipeline mínima. Después puede pasar que esto se complique y haya un montón más de procesos en el medio y ese caño no sea tan cortito, sino que sea más largo, ¿sí? O que empiece a tener bifurcaciones. Pero esto de acá, perdón, ahí tenemos el problema del dibujo. Esto de acá es nuestra pipeline, ¿sí? Yo sé que es un poco difícil porque al no usar una herramienta que ustedes lo vean en la práctica, es difícil imaginárselo, pero por eso el desafío de pensarlo, así van entendiendo un poquito más profundamente el tema. Ahora nos vamos a meter con unas arquitecturas que son un poquito más complicadas, así que lo que vamos a hacer hoy es verlas por arriba, los voy a dejar descansar, y la clase que viene ya nos ponemos a pensar en esas arquitecturas. Y a partir de la clase que viene, y ya las dos que nos quedan para antes del parcial, vamos a trabajar con un ejemplo, y vamos a tratar de armar nuestra arquitectura
Así que se los digo esto para que vayan organizándose los equipos y vayan armándose el tiempo para poder hacerlo. La idea es que podamos pensar una arquitectura y podamos pensar una solución para un caso concreto. Que yo la clase que viene les doy el caso y les explico. Y lo vamos a trabajar en clase y si pueden, lo van a trabajar también en su tiempo si es que lo pueden hacer. Pero bueno, yo por lo menos les pido el trabajo en clase. Un ejemplo de un pipeline donde yo puedo tener esa arquitectura que veía recién, o puedo tener otra, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, es el caso de un pipeline donde, quiero mostrar acá, en la transformación, yo recién hablé de un cálculo, ¿no? De sacar un promedio de temperaturas, pero imagínense que esa transformación es un proceso de machine learning, por ejemplo, o la aplicación de un modelo de machine learning a los datos que yo estoy procesando. Ustedes vieron algo de esto, ¿verdad? ¿En otra materia o todavía no? Creo que sí. ¿Sí? Bien, gracias. Dentro de ese procesamiento pueden ocurrir muchas cosas. Puede haber, qué sé yo, pueden tener a ChatGPT analizando datos. O sea, no piensen que el proceso siempre es algo simple como calcular algo. Puede ser algo realmente complejo o puede ser simple, depende del caso. Un caso bastante común es, yo tengo un modelo de Machine Learning, lo quiero aplicar a, por ejemplo, no sé, los productos más vendidos en un supermercado, en una plataforma de venta online, en Mercado Libre. Entonces, yo tengo un modelo y tengo ciertas características, como el precio, la categoría donde está publicado, bueno, no sé, X cosas, y en base a eso puedo generar una estimación de venta, por ejemplo, para ver si ese producto lo pongo más visible o menos visible. Si es un producto que se vende más, lo pongo arriba, si es un producto que se vende menos, lo pongo abajo. En base a la estimación. Entonces, por ejemplo, cada vez que nosotros publicáramos en ese e-commerce, pasaríamos por un pipeline que haría esa estimación para ver si nuestro producto tiene que estar más arriba o más abajo, por ejemplo, en esa lista o en esa categoría. Fíjense que ese dibujo que está ahí no lo tomen como el dibujo de un pipeline, porque me ha pasado que dio a confusión. Es ilustrativo nada más. Concéntrense más en los textos. La cuestión del Machine Learning, ustedes ya estudiaron algo de esto, ahí habla un poco del tema de la precisión, ¿no? O sea, un modelo no nos va a dar un dato concreto y nos va a decir es esto. Nos va a decir hay un tal porcentaje de probabilidad de que sea esto, tal porcentaje de probabilidad de que sea lo otro. Puede necesitar varios procesos, generalmente no es algo simple, y en este caso, bueno, podríamos usar, como venimos repitiendo, hay una librería que se llama MLib, que funciona con Spark, y que ya tiene muchas de estas cuestiones y modelos de Machine Learning que nos permitirían, por ejemplo, procesar cosas muy comunes. No sé, por ejemplo, determinar si una persona es sexo masculino o femenino en base al nombre. Una cosa así. O en base a ciertos datos y un modelo que me haga un cálculo de estimación. Yo acá defino dos tipos de fases en el último texto, que es, yo puedo transformar datos a través de Machine Learning, ¿sí? O puedo entrenar modelos a través de un pipeline. O sea, yo hasta ahora les venía planteando, bueno, tengo estos datos y lo voy a categorizar, pero ¿qué pasa si yo en realidad estoy, por ejemplo, transformando datos? O sea, tengo datos y los voy a modificar en base a un proceso de Machine Learning. O si directamente estoy entrenando mi modelo, y ahí podría tener un pipeline para entrenar el modelo. Se usa mucho Machine Learning en el procesamiento de datos, como creo que ya lo saben, y bueno, básicamente es el cuadradito del proceso, ¿no? El del medio. A veces dividido en varios datos. Dentro de ese proceso del cuadradito del medio, podemos decir que hay distintas cosas que se pueden hacer ahí. Hasta ahora siempre hablamos del cálculo, pero hay que tener en cuenta el tema del análisis, que por ahí tiene más que ver con esto del Machine Learning o otro tipo de análisis. Por ejemplo, encontrar patrones, tendencias, cuestiones estadísticas. Por otro lado está el tema de minería de datos. Ahí a veces se pueden hacer procesos para probar teorías, para extraer cierto tipo de datos y poder analizarlos. Muchas veces, para llegar a un pipeline de producción, es decir, que ya esté listo para un usuario, hay que pasar por un proceso de minería, es decir, analizar los datos, probar una teoría, decir, bueno, realmente estos datos tienen lo que yo creo que tienen. Si yo hago este proceso, realmente obtengo resultados razonables. Bueno, ahí calculo que ustedes tienen materias relacionadas con la minería. Y respecto de herramientas, bueno, yo acá pongo algunas. Obviamente hay montones de herramientas para lo que ustedes quieran. Les decía que vamos a estar viendo en la próxima clase dos arquitecturas que son las más conocidas y las más usadas para todo lo que es el manejo de datos, y que muchas veces, si no van a implementar directamente esta arquitectura, van a implementar algo muy parecido. Entonces está bueno que las conozcan y que tengan estas dos ideas en la cabeza, y por eso las vamos a estudiar. La primera que les voy a mostrar es la arquitectura lambda, la otra se llama kappa, básicamente dos letras griegas, nada que si quieren después pueden buscar la historia, a uno se le ocurrió ponerle una letra y el que inventó la otra arquitectura le puso la letra siguiente.
¿Cómo funciona la idea de estas dos arquitecturas? Bueno, yo acá estoy empezando en realidad por la más compleja. Quizá... Sí, voy a empezar por esta. Vamos a empezar por capa, que es la más simple de entender, me parece. Fíjense que acá ya estamos hablando de un tipo de datos especial, que son los datos en streaming. O sea que esta arquitectura, a diferencia de la que vimos antes, no puede tener esta capacidad de leer datos y procesarlos, sino que tiene que responder a un tiempo real. Tiene que responder a cierto proceso que se da en tiempo real. Entonces, lo que hace la arquitectura capa es trabajar sobre los datos en tiempo real. Es decir, los datos se calculan, se almacenan y se consultan en tiempo real. ¿Sí? Ese es el concepto de capa. Y el concepto de lambda es dividir la arquitectura en dos. Vamos a ver la clase que viene en profundidad, no se asusten. Dividir la arquitectura en dos y tratar de separar los datos que necesariamente se tienen que procesar en tiempo real, que son estos que van por acá, usando básicamente acá una arquitectura capa, y le agrega un layer, se llama, o sea, no me sale seguramente alguno va a ayudar, la traducción apropiada para este caso, pero básicamente es un nivel de datos que sí se pueden procesar en modo batch. ¿Sí? O sea, yo voy a tener un grupo de datos que los puedo procesar en modo batch, entonces aprovecho a usar procesamiento batch, que tiene sus ventajas, y los que no, los que tengo que procesar en tiempo real, los voy a hacer en un nivel de datos que logren procesar en tiempo real. No sé si con esto solo se imaginan o se les ocurre algún ejemplo a ustedes, capaz que es demasiado, pero yendo a los datos del clima, que veníamos diciendo, los datos del tiempo, y esta idea de que todas las semanas se harían, por ejemplo, cálculos, imagínense que yo tengo una aplicación para celular y quiero ver los datos del pronóstico. Vieron que los datos del pronóstico van cambiando a medida que van llegando datos nuevos. O sea, por ahí miro el celular y me dice que a la tarde va a haber sol. Y lo miro a las 2 horas y me dice que va a llover. ¿Por qué es esto? Porque ingresó algún dato nuevo y se modificó el pronóstico. Eso sería el equivalente a la capa de velocidad que nosotros estamos viendo acá abajo. Es decir, llegan datos online de lo que está pasando y yo tengo que ajustar mi pronóstico porque claramente va a llover. Quizá mis cálculos daban que iba a haber sol, pero si yo veo que ya se nubló, bueno, tendría que empezar a ver si no hay probabilidades de que llueva. Entonces, lo que hace la capa de velocidad es basarse en los datos existentes que calculó la capa batch, por ejemplo, esta estimación de todo el promedio de clima de los meses pasados, de la semana pasada, de los años anteriores, y ir ajustando y agregando los datos nuevos. ¿Sí? No quiero saturarlos más hoy porque sé que todo esto es bastante difícil, pero sí, para terminar con esta pregunta que yo les había hecho antes, porque acá empiezan a aparecer un montón de flechitas, acá no vamos, en este dibujo de arquitectura, no tenemos un pipeline solo. Esto no es un pipeline, así como lo vemos. Mínimamente tenemos uno por acá, ¿sí? O sea, uno por acá abajo, y por lo menos uno más que haría este camino, no sé si se ve bien. ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo datos que ingresan, procesamiento, y esto que dice acá view, o sea, vista, sería los datos listos para ser consumidos por una página web o por algo para presentación. Este concepto de generar vistas, que yo antes se lo mencioné con otro nombre más fácil, que es armar un archivo con los datos listos para ser visualizados, es algo que se utiliza mucho. Y que tanto en batch como en la capa de velocidad, perdón, es un concepto muy interesante. Es decir, yo tengo un archivo, vamos a imaginar en Excel, con mi dashboard, con los datos ya finalizados, los datos que yo quiero ver. Esa sería, por ejemplo, esta vista de acá, ¿no? Vamos a suponernos en caso de la facturación de una empresa. Entonces yo abro ese archivo desde Excel, abro este archivo de acá, y veo los datos de facturación, cuánto se facturó el mes pasado, cuánto se facturó el año pasado. Bueno. Ahora, hay un dato, vamos a suponer que es una empresa grande, hay un dato que va cambiando constantemente, que es la facturación de hoy, por ejemplo, o de la última hora. Entonces, para obtener ese dato, yo tendría que abrir, vamos a suponer que es un Excel, me voy a la hoja 2, y en la hoja 2 tengo la vista en tiempo real. ¿Y esta vista de dónde se alimenta? Y de cada factura que entra al sistema, por ejemplo. Entonces, yo en esa vista por ahí puedo ver el detalle de las facturas del día. ¿Sí? Este concepto de generar vistas, lo que me permite es que estas vistas, que son las facturas del día, yo mañana la pueda tomar y mandarlas a este batch. Es decir, tomo la vista de las facturas del día, las mando a un proceso batch, ¿para qué? Para que le agregue ese día a la facturación mensual. ¿Sí? Va a ser, no sé, la suma y me lo agrega como una línea nueva o un promedio, etc. ¿Se entiende un poco el concepto? Pues muy cargado. Sí, profe. Bueno, por hoy no los torturo más, los dejo que sigan con lo suyo. Esto va a ser nuestro tema y vamos a tratar de pensar en esto
durante una clase. Así que si alguien tiene ganas de leer algo y venir ya con alguna duda o algo quieren consultar, va a ser muy bueno poder hacerlo en la clase que viene. Así que por hoy los libero. Como no hay recreo, los dejo ir un poquito antes. Gracias, profe, que tenga una buena semana. Igualmente, chicos. Nos vemos.